Continuando con el tema de la medida producto, vamos a definir lo que es una clase monótona. Definición 5, sea una clase, una colección no vacía M de subconjunto de un conjunto X. Ella es llamada una clase monótona si para cada sucesión monótona creciente que yo tome en M, la unión también está en M. Y para cada sucesión monótona decreciente F sub n en M, la intersección también está en M. Luego viene el lema 4 que me dice que si yo tengo una familia no vacía de clases monótonas, la intersección también es una clase monótona. Y el corolario 1 que si A es una colección no vacía de subconjuntos de X, entonces existe una clase monótona más pequeña que contiene A. Esta clase monótona la vamos a llamar la clase monótona generada por A. El lema 4 y el corolario 1 se demuestran análogamente como lo que hicimos en lo de las sobresigmas álgebra generada. Luego viene un lema 5 que si yo tengo una familia no vacía M de subconjuntos de X, que es una clase monótona, pero además es un álgebra, entonces ella es una sigma álgebra. Para probar esto, solo nos basta probar que la unión enumerable de cualquier sucesión en M también está en M. Entonces, sea una sucesión, es N una sucesión en M. Construimos una sucesión F sub N igual a E sub I con la unión de los E sub I de I igual 1 hasta N para un N en los naturales. Eso me significa que esa unión es finita, por lo tanto va a estar ahí, puesto que M es un álgebra. Pero además notemos que F sub n forma una sucesión monótona creciente, o sea que la unión de todos los F sub n va a estar en M, ya que M es una clase monótona. Pero la unión de los F sub n es igual a la unión de los E sub n. Por lo tanto, M es una sigma álgebra, ya que la unión de todos los E sub n también está en M. Ahora viene el lema de la clase monótona, que me dice que si A es un álgebra de conjuntos, entonces la sigma álgebra generada por A coincide con la clase monótona generada por A. Para probar esto vamos a probar las dos contenencias. La de que la clase monótona está generada por A está en sigma A es obvio, puesto que toda sigma álgebra es una clase monótona. Y además esa clase monótona, que es la sigma álgebra, contiene a A. Por lo tanto, la sigma álgebra generada por A va a estar contenida en ella por la definición. Ahora, para probar lo contrario, vamos a hacer algo parecido. Vamos a probar que M sub A es un álgebra, y como es un álgebra y una clase monótona, por el ejercicio del lema anterior voy a probar que ella es una sigma álgebra. Pero como es una sigma álgebra que va a contener a A, entonces ella contiene la sigma álgebra generada por A. Ahora entonces para esto definamos para cada E que pertenece a M este conjunto, el conjunto M sub A de E, que van a ser igual a todos los F que pertenecen a M sub A, tales que E menos F, F menos E y E intersectado con F pertenecen a MA. Claramente esto está contenido en MA. Ahora este conjunto MA de E, como está construido, es una álgebra. Ahora vamos a probar la otra contenencia para probar que MA es igual a MAD. Ahora, de la definición esta notamos que vacío y E pertenecen a MAD. Además, por la simetría de la definición, tenemos que si F de F pertenece a MA de E, si solo si E pertenece a MA de F. Ahora vamos a probar que MA está contenido en MA de E. Para probar esto, solo basta mostrar que MA de E es una clase monótona que contiene A. Para que entonces ella va a contener a la clase monótona generada por A. Entonces, sea F sub n una sucesión monótona creciente en MA de E con unión F. Entonces notemos que como F sub n es una sucesión monótona creciente, entonces estas sucesiones que tenemos aquí, E menos F es monótona decreciente y además está en MA. Y esta que está aquí, que es Fn menos E, es monótona creciente, y E intersectado con Fn es monótona creciente. Por lo tanto, estos conjuntos van a estar en M, ya que esta es decreciente, la intersección está en MA, esta es creciente, la unión está en MA, esta es creciente, la unión está en MA, como es clase monótona, todas están ahí, por esa es la razón. Por lo tanto, F pertenece a MA de E. Ahora sea F sub n una sucesión monótona decreciente en MA de E con intersección F. Análogamente al ejercicio anterior, tenemos estas tres sucesiones, pero ahora va a cambiar. Esta acá va a ser creciente, esta decreciente y esta decreciente. Por lo tanto, va a ocurrir de que
La unión de esta va a estar en MA porque esta es creciente. La unión de esta también porque es creciente. La intersección esta porque es decreciente, puesto que MA es una clase monótona. Por lo tanto, MADE es una clase monótona también. Ahora vamos a probar que A está contenido en MADE. Entonces, sea F un conjunto en A cualquiera. Entonces, como A es un álgebra, entonces A va a estar contenido en MDA. Porque todos en A van a cumplir la condición del conjunto que definimos para MA de F. Entonces, como el F fue arbitrario, MDA va a estar contenido en MA de F. Por lo tanto, MDA va a ser igual a MDA de F. Entonces, como MDA es igual a MA de F, entonces ahora sea E pertenece a MDA, entonces E pertenece a MA de F. Eso implica que F pertenece a MA de E por 2. Así A está contenido en MA de E, entonces MA está contenido en MA de E, entonces MA es igual a MA de E para todo E que pertenece a MA. Entonces, como dije al principio, además X pertenece a MA de E, que es igual a MA, entonces MA es una clase monótona y un álgebra. Pues entonces, por el lema anterior, ella es una sigma álgebra que además contiene A, lo cual implica que ella va a contener a la sigma álgebra generada por ahí y tengo ya la igualdad, que es lo que quería probar. Además, ahora tengo una nota que es consecuencia de del lema de la clase monótona, que me dice que si una clase monótona contiene un álgebra A, entonces contiene la sigma álgebra generada por A. Ahora vamos a probar el siguiente lema. El lema me dice que si yo tengo dos espacios de medida finito, entonces si E pertenece a pi, que es el producto entre sigma y omega, entonces las funciones estas definidas de esta manera son medibles y además se cumple esto. Lo vamos a llamar 1, esta condición. Entonces, para demostrar esto, supongamos que los espacios de medida son finitos y sea M la colección de todos los E que pertenecen a pi, para los cuales 1 es cierto, es decir, que se cumple esto. Entonces vamos a probar que M es igual a pi. ¿Cómo vamos a hacer eso? Demostrando que M es una clase monótona que contiene el álgebra Z sub 0. En efecto, sea E, que pertenece a A por B, con A en sigma y B en omega. Entonces, A por B de X es igual a esto y A por B a la Y es igual a esto. Eso implica que B de A por B de X es igual a la medida de B si E está en A y 0 si E no está en A. Esto lo puedo escribir de esta manera y análogamente acá. Eso implica que F de X lo puedo escribir de esta forma, es decir, así. Y G de Y lo puedo escribir de esta forma, es decir, así. O sea, la medida de A multiplicado por la función característica de B y la medida de B multiplicado por la función característica de A. Por lo tanto, esas funciones van a ser medibles. Y además, aplicando lo que sabemos de integración, llegamos a que las integrales de esta van a ser igual a la medida de B por la medida de A y va a ser igual a la medida de E. Y esta también va a ser análoga a esta. Ahora, como un elemento de Z0 puede ser escrito como unión disyunta finita de rectángulos, entonces Z0 está contenido en M. Ahora solo nos basta mostrar que M es una clase monótona, entonces sea E sub n una sucesión monótona creciente en M con unión E. Entonces definamos estas funciones f sub n y g sub n de esta manera. Luego, por la continuidad de la medida, tenemos que ellas convergen a f y a g respectivamente. Por la continuidad de la medida hago el límite, entonces el límite me va a dar la unión, ya que esto es una sucesión monótona creciente, respectivamente. Entonces se cumple esto. Pero aquí puedo aplicar el lema de la convergencia monótona. Aplicando el lema de la convergencia monótona, le aplico límite aquí, límite acá. Entonces puedo meter el límite y puedo meter el límite. Aquí el límite puede entrar, ¿por qué? Porque eso es una medida también y por la continuidad de la medida el límite entra y me da E. Lo cual implica, esto se cumple 1, lo cual implica que E pertenece a M, ya que M es el conjunto donde eso es cierto.
Ahora, para probar sea f sub n una sucesión monótona decreciente en M con unión F. Entonces la intersección, con intersección F, perdón. Entonces definamos estas sucesiones igual que en el ítem anterior. Ellas también van a converger aquí. Entonces ahora la medida siempre es mayor que 0, pero como pi es finita, entonces la medida de cada sucesión va a ser menor que la de x y la de y, pero ellas dos pertenecen a L, que son integrables. Entonces, me están acotando a estas dos, por lo tanto puedo aplicar el lema de la convergencia dominada, porque estas funciones toman valores reales. Aplicando el lema de la convergencia dominada aquí, puedo meter el límite, meto el límite y me da esto, lo cual implica que f pertenece a f, que es la intersección, pertenece a m. Así, por 1 y 2 M es una clase monótona que contiene a z0, y como contiene a z0, por el lema de la clase monótona, M coincide con pi. Ahora, si los espacios son más finitos, sea z la unión creciente de una sucesión de rectángulos z sub n con pi de zn menor que infinito, y aplicando el argumento previo y el teorema de la convergencia monótona, tenemos el resultado aplicándoselo a la sucesión esta e interceptado z sub n para n que pertenece a n. Gracias.